Loreto, gracias por estar aquí para hablarnos del proyecto Acceso Vital, detección y movilización de personas en situación de non-take-up que ha desarrollado EAP en España y también EAP en Asturias durante los últimos meses. En primer lugar, me gustaría saber cuál ha sido un poquito el motivo de esta investigación. ¿Por qué habéis desarrollado esta investigación desde la EAPN? Pues si te parece, antes de empezar de lleno con la respuesta, necesitamos contextualizar un poco lo que es esta investigación y también la prestación. Primero, porque el ingreso mínimo vital, que es el objetivo de este estudio, es una prestación de carácter estatal y que además está dirigida a personas que están en situación de pobreza material, social y severa. ¿Quiénes son estas personas? Porque parece que es un término que queda como muy difuso. Nos estamos refiriendo a que en España el 7,7% de la población está en situación de pobreza material y social severa. Eso trasladado a números, estamos hablando de más de 3,5 millones de personas. Si esto lo trasladamos a nuestra propia comunidad autónoma, hablamos de 44.000 personas que están en esta situación. Y esto es un punto de partida importante. Por otra parte, también hay que recordar que esta prestación, cuando se aprueba en junio de 2020, allá por la pandemia, la previsión que tenía el Gobierno era la de llegar a 850.000 familias. Pues la realidad con la que nos hemos encontrado es que a finales del año 2022 solamente el 60% se había conseguido. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que pasa y por qué las personas que, pudiendo ser elegibles, no están recibiendo esta prestación? La investigación, por tanto, se circunscribe al ámbito de las rentas mínimas, en este caso a una prestación estatal, pero no, como dices, a todas las personas que pueden percibirla, sino a aquellas que están, y permíteme el palabra, en situación de non-take-up. ¿A qué fenómeno hace referencia este término, non-take-up? Pues mira, el non-take-up es un término que nace en el seno de la comunidad científica de la Unión Europea y que nos sirve para referirnos en todos los estudios pues a las mismas cosas. Y no es otra cosa que aquellas personas que, reuniendo todos los criterios de elegibilidad, pues no lo están solicitando, por algún que otro motivo. Sí que creemos que fundamentalmente estos motivos, antes de que me lo preguntes, ya te lo digo, es primero porque no llega la información, es decir, las personas no conocen la prestación en sí, o porque muchas veces esa información está muy sesgada. Piensan que no van a reunir los requisitos. De hecho, una de las cosas curiosas que nos hemos encontrado es que cuando preguntábamos a personas migrantes, las personas migrantes te decían que creían que la prestación era para españoles, y preguntabas a población nacional y te decían, no, yo es que creo que esto es para migrantes o que es para mujeres. Entonces, sí que creemos que hay un gran desconocimiento. Por tanto, tenemos a población que, pudiendo percibir una prestación por encontrarse en situación de pobreza, no la están ni siquiera solicitando. Sí, efectivamente. ¿El por qué? Bueno, a día de hoy todavía no podemos adelantar respuestas cerradas ni conclusiones, porque esta investigación todavía está en su fase, en la última fase de todas, que es la del análisis de datos y los resultados comparativos, pero sí que hemos podido comprobar una serie de hipótesis que eran nuestros puntos de partida. El primero de todo tiene que ver con la propia prestación, con la accesibilidad a la misma. Es verdad que al principio, en junio de 2020, como os decía, cuando se aprueba la prestación, se nos decía que era muy fácil porque incluso desde el móvil se iba a poder solicitar. Pues la realidad con la que nos hemos encontrado es que es fácil probablemente para un grupo o un sector de población muy determinado, pero excluyen a la inmensa mayoría de la gente. Tiene que ver también mucho con la legislación y con la norma propia del ingreso mínimo vital. Verdad es que la normativa se ha ido adaptando, pero que es muy extensa y muy cambiante. Tiene que ver también con el tema del lenguaje. Es un lenguaje demasiado administrativo y muy burocrático. Tiene que ver también mucho con factores socioeconómicos y socioculturales. El estigma social, que afecta muchísimo a la población de una manera paralela y tremendamente ligada
con todo el tema de las narrativas y los discursos de odio. Tiene que ver con la brecha digital. Un pequeño inciso para recordar que si la media nacional está en un 2,7, aquí en Asturias estamos en el 10,5%, es decir, casi 10 puntos porcentuales por encima de la media. Y eso es algo que hemos notado mucho. La brecha rural, el tema de cómo difundimos esa información. Y por última parte, hay otra serie de cuestiones que están muy ligadas a que nosotros creemos que las personas lo que necesitan es una mayor continuidad en el espacio y en el tiempo. Es decir, es verdad que con la pandemia hubo que cerrar muchos servicios y por motivos sociosanitarios no se podían abrir, pero las personas sí que necesitan ese contacto, el contacto directo, ¿no? Y el cara a cara. Se necesita un asesoramiento, un acompañamiento en todo el proceso. Y esto es algo bueno, pues que hemos visto que ha sido un continuo a lo largo del trabajo. De la misma manera que también creemos que hay que trabajar mucho sobre la desafección que las personas tienen hacia lo político y hacia lo público. Con todo esto, pues tenemos ahí un montón de preguntas a las que necesitamos dar respuesta de cara a hacer una serie de recomendaciones que faciliten todos los procesos de accesibilidad por parte de la Administración y que a la hora de la verdad redunden en mejorar nuestras políticas públicas. Una vez que ya habéis finalizado esta fase de recogida de datos en el proyecto, ¿cuál podrías decir que son sus puntos fuertes? Pues mira, por empezar por alguno, yo creo que uno de los puntos fuertes que tiene este proyecto es que es una investigación-acción. Eso nos permite que todas estas hipótesis de las que acabamos de hablar, pues en cierta manera podamos contrastarlas. Y no solamente contrastarlas aquí en Asturias, sino que otro de los puntos fuertes que tiene este proyecto es que se ha hecho en 19 territorios de una manera síncrona, con lo cual eso nos va a poder permitir también hacer un análisis comparativo muy global y en el que queden reflejados todos los territorios y todas las peculiaridades de los mismos. Yo diría que esa es otra de las cosas que sí que podemos mencionar. Y la última, que hemos podido trabajar un poco en torno a agentes clave de tal manera que también intentamos generar espacios de continuidad a través de esos agentes clave. Es un proyecto estatal que se desarrolla en 19 territorios simultáneamente. Voy a preguntarte por Asturias. ¿En qué zonas de Asturias habéis trabajado y cómo habéis elegido esas zonas y no otras? Pues mira, si te parece, vamos a empezar por la segunda parte. Todo lo relacionado con los criterios de selección para escoger las zonas en las que íbamos a intervenir. En realidad son muy sencillos. El primero de todos tenía que ver con la distancia, para que no hubiera contaminación, porque la gente bueno, pues tiene la mala costumbre de hablarse entre sí. Entonces, para no contaminar un poco todos los datos que íbamos recogiendo, sí que establecimos que uno de los criterios tenía que ser que entre una zona de tratamiento y la siguiente hubiera al menos 3 kilómetros de distancia. La segunda cuestión hacía mención y tiene que ver con el tema de la renta. Buscábamos zonas en las que el porcentaje fuera de personas por debajo de los 7.500 euros fuera elevado. Y el tercer criterio que teníamos en cuenta era que en la zona hubiera cierta operatividad, tanto en los desplazamientos como en los recursos existentes. Todos estos criterios, tras un proceso de aleatorización, lo que nos dan son 4 zonas de tratamiento y 4 zonas de control. Las zonas de tratamiento aquí en Asturias pues han estado en Gijón, en la zona de Nuevo Roces, Avilés, en el barrio de La Carriona, en Oviedo, concretamente en una parte del barrio de Ventanielles, y el último punto ha sido Ribera de Arriba, que sí que agrupaba a todo el municipio. Y de manera paralela, los puntos que nos han servido de control han sido Pola de Siero, Langreo, Cabranes y Llanes. Antes hacía referencia a los agentes clave. En Asturias, ¿qué figura han tenido, qué papel han tenido los agentes clave y cómo se ha configurado su detección y también su movilización en el apoyo de este proyecto?
Nosotros hemos trabajado en esas 4 zonas de intervención con más de 30 agentes clave. Agentes clave nosotros considerábamos que eran aquellas personas que en cierto modo tenían relación con el proyecto y que eran facilitadores. Cuando empezamos a diseñar precisamente quiénes iban a ser nuestros agentes clave, pensamos, bueno, estábamos desde profesores de colegios, centros sociales, unidades de tratamiento, atención primaria, pero sí que es verdad que luego son agentes clave muy institucionalizados, pero sí que a mí me gustaría poner en valor todas esas personas que son tremendamente facilitadoras en los entornos en los que trabajamos y a los que muchas veces nos olvidamos de ello. Yo, con cierto broma, siempre digo que, por ejemplo, en Ribera de Arriba, cuya relación con toda la institución fue estupenda y magnífica, pero tengo que hacer referencia a Supermercados Tati. Tati fue, si tú querías que las noticias o que la información llegara al resto de la población, fue una gran aliada. Pensando un poco a posteriori, si nos faltó alguien o si meteríamos a alguien en el futuro, pues mira, yo también quisiera poner en valor, por ejemplo, que creo que tienen que tener un papel primordial y muchísimo más cercano todo el tema de la atención domiciliaria, la enfermería comunitaria, es decir, la pata de lo sociocomunitario tiene que ser vital y tiene que tener un eje central en las intervenciones de este tipo. Hacía referencia antes al hecho de que una vez finalizada esta fase de recogida de datos, estáis en pleno proceso de análisis de esos datos para definir resultados y entiendo que también conclusiones, ¿verdad? Exacto. Las fases un poco del proyecto, bueno, pues como en todos hemos tenido pues, nuestra fase de aproximación, decíamos que era una investigación-acción, con lo cual también hemos tenido nuestro tiempo para poder hacer la intervención en trabajo de campo y ahora estamos con el análisis de datos. Por eso yo decía al principio que una de las peculiaridades que tiene este proyecto es que todavía no está finalizado. Estamos precisamente en esa fase de análisis, de extracción de datos, de hacer las consideraciones finales y sobre todo en marzo, que es cuando finalizamos, bueno, pues la idea es que podamos presentar oficialmente ya una serie de recomendaciones tanto a la administración pública como a todas las personas que intervienen en el ingreso mínimo vital. Pues esperamos entonces por ese mes de marzo de 2024 con interés y te agradecemos, Loreto, tu presencia y tu acompañamiento hoy. Gracias. A vosotros y hasta marzo.